Durante siglos, el pensamiento político ha buscado una forma de gobierno capaz de realizar plenamente la justicia. Esta exposición propone un horizonte distinto, no una reforma adicional del modelo democrático, sino su superación. Se presenta aquí la etogno-humanocracia, un sistema formulado deliberadamente al margen del eje izquierda-derecha, con la intención de trascender los marcos ideológicos polarizados que dominan el debate contemporáneo. El análisis parte del reconocimiento de un síntoma. La democracia moderna surgió como promesa de inclusión y durante un extenso periodo la sostuvo. No obstante, se identifican tres fracturas recurrentes en prácticamente cualquier contexto nacional. La configuración del discurso público por parte de quienes concentran los recursos para hacerlo, según documentó Chomsky en 1988. La subordinación de la acción de gobierno al ciclo electoral inmediato, en detrimento de las crisis de largo aliento, y una percepción creciente de irrelevancia del voto. Este último dato admite verificación empírica. Según el Pew Research Center, en 2020, el 57% de los ciudadanos encuestados en 54 países considera que su gobierno no los representa ni los escucha. Esa cifra constituye el punto de partida de la propuesta. Conviene precisar la estructura conceptual del término, pues cada raíz responde a una decisión filosófica. Eto, del griego ethos, sitúa la ética como eje de toda decisión de gobierno. No, de gnosis, exige que tales decisiones se funden en el conocimiento y la evidencia, y no en el dogma. Humano, del latín humanus, subraya que la finalidad última es la dignidad de las personas. Y cracia, de kratos, designa la modalidad de poder que resulta de sostener conjuntamente los tres principios anteriores. No se trata, por tanto, de una democracia perfeccionada, sino de una configuración distinta del poder, asentada en la dignidad humana. Las fracturas de la democracia contemporánea pueden examinarse a través de 4 dimensiones, cada una respaldada por la literatura especializada. La manipulación mediática, analizada por Chomsky. El cortoplacismo electoral, rigurosamente documentado por Runciman. Una representación que, como advierte Smith, deviene instrumento de quienes ya detentan el poder y no de quienes lo ceden en las urnas. Y la polarización digital que Sunstein explica al mostrar cómo las plataformas privilegian el contenido que divide sobre el que reconcilia. No constituyen episodios aislados, sino manifestaciones de un mismo patrón estructural. Ese patrón produce 2 consecuencias de mayor alcance. La primera es una paradoja que Piketty documenta empíricamente y que Zizek formula sin ambages, un sistema que proclama la igualdad política mientras permite que el poder económico adquiera influencia. La segunda es un vacío ético. Los grandes desafíos del presente, el cambio climático, las pandemias, las migraciones y la inteligencia artificial exceden las fronteras del Estado-nación. Habermas anticipó la necesidad de una deliberación pública que trascienda lo local, y Zaccaria sintetiza el diagnóstico con precisión. El problema no reside en la democracia como ideal, sino en su captura por intereses particulares. Frente a este diagnóstico, Van Reybrouck sostiene, en 2013, que la democracia representativa ha degenerado en una maquinaria electoral incapaz de abordar problemas complejos. La propuesta, por consiguiente, no aspira a perfeccionar el voto, sino a ampliar el concepto mismo de participación. Ello supone 3 condiciones: una educación cívica crítica desde edades tempranas, una alfabetización mediática que permita a la ciudadanía distinguir la información de la manipulación, y espacios de deliberación permanentes, independientes del calendario electoral y de los recintos institucionales tradicionales. El modelo puede sintetizarse en 5 principios articulados en torno a un mismo centro: la primacía de la ética sobre el poder, la ciencia y los datos al servicio del bien común, una gobernanza concebida a escala global, una participación mediada por la tecnología adecuadamente diseñada y la educación como cimiento de todo lo anterior. Ninguno de estos principios opera de manera aislada.
Su eficacia depende de su sostenimiento recíproco. Los dos primeros principios merecen un examen detenido. La primacía de la ética implica que valores universales como la justicia, la equidad y la solidaridad dejen de ser aspiraciones abstractas para convertirse en objetivos vinculantes y exigibles. En términos concretos, ello supondría ampliar la Corte Penal Internacional y crear un Consejo Global de Ética y Gobernanza. El segundo principio pone la ciencia al servicio de la decisión pública, políticas fundamentadas en la evidencia y no en el cálculo partidista, conforme a la advertencia de Harari, en 2018, sobre los riesgos del avance tecnológico desprovisto de reflexión ética. Se propone, en consecuencia, fortalecer organismos como el IPCC, la OMS y la OCDE, y constituir un foro global de ciencia y ética con participación universitaria. Los tres principios restantes completan el modelo. La gobernanza global responde a lo que Beck, en 1992, denominó la sociedad del riesgo, amenazas compartidas que ningún país puede afrontar de manera aislada y que justifican el fortalecimiento de organismos como las Naciones Unidas y la creación de una Asamblea Ciudadana Global. La participación tecnológica reconoce que herramientas como la inteligencia artificial, la cadena de bloques y el voto electrónico pueden ampliar la deliberación, siempre que se resuelvan previamente la brecha digital y las garantías de privacidad. Por último, la educación, tal como sostiene Nussbaum, constituye el cimiento del sistema. Sin ciudadanos formados en el pensamiento crítico y la empatía, ningún ordenamiento político puede sostenerse. El tránsito hacia este modelo no se concibe mediante decretos ni imposiciones, sino a través de 4 medidas concretas y simultáneas. En primer lugar, el fortalecimiento de la educación cívica crítica desde la infancia. En segundo lugar, la implementación de programas de alfabetización mediática frente a la desinformación. En tercer lugar, el establecimiento de foros deliberativos de funcionamiento continuo y no restringidos al ciclo electoral. Y, en cuarto lugar, la promoción de una justicia distributiva, pues la participación efectiva resulta ilusoria mientras persista la desigualdad en el acceso a la educación y a la tecnología. Estos 4 frentes deben avanzar de manera conjunta y sustentarse en una voluntad política de alcance global. A modo de conclusión, conviene subrayar que la etognohumanocracia no constituye una utopía rígida, sino una propuesta de carácter evolutivo que sitúa la ética y la racionalidad humana en el centro del poder. Rawls afirmó en 1971 que la justicia es el criterio inequívoco con el que debe evaluarse todo sistema político, y ese criterio conserva plena vigencia. No parece necesario que la humanidad aguarde a tocar fondo para rectificar su rumbo. El cambio puede iniciarse en el presente. Esa es, precisamente, la invitación que se formula desde Crisis y Sentido. Pensar el momento actual con la seriedad que exige y atreverse a imaginar lo que ha de suceder tras la democracia tal como hoy la conocemos.